Canción de Amor surge en principio como un telefilm que me encargan en Ciudad Abierta cuando era realizadora ahí. Me dicen, bueno, puedes desarrollar un telefilm de lo que quieras. Melómana, me gusta la música y dije, bueno, voy a hacer una película sobre canciones de amor. En la historia del amor, como no hay otro igual. Empecé a filmarla y en el medio dejé de trabajar ahí y decidí seguir con el proyecto. La película empezó de una manera totalmente diferente a lo que es. Empecé entrevistando músicos reconocidos que hablaban de cómo surgían las composiciones, de qué pasaba con la idea del amor, qué interacción había con el público, etc. Se mostró un work in progress en el Festival Inédit y me pasó que viéndolo no me fue suficiente. Aún estando en proceso ya veía el final, ya veía cómo terminaba. Seguía en el formato de telefilm, de un formato televisivo, así que guardé todo en el cajón y empecé de cero. Y todo surge de una frase de Gabo Ferro en una de las entrevistas que él dice: yo utilizo las canciones como excusa para atravesar como ciertos temas, y me quedé con esa idea y a partir de ahí empecé a preguntarme qué pasa cuando las canciones dejan a los músicos, empiezan a circular por la ciudad y no hay un dueño específico y empiezan un recorrido anárquico y cómo transforman los espacios donde suenan. Esa fue la premisa. Te digo adiós y acaso te quiera todavía. Empecé a pensar en qué espacios circulaban y cómo intervenía distintos temas. Entonces empecé a preguntarme, ok, ¿qué pasa con la música o las canciones de amor y el sexo? ¿O qué pasa con las canciones de amor vividas en un espacio colectivo? ¿Qué pasa con las canciones de amor en una situación privada? ¿Qué pasa con las canciones de amor y la textura con la que llegan? ¿Cómo las recibimos? ¿Cómo es el sonido? A partir de ahí empecé a escribir situaciones miles. Me acuerdo que abrí un Excel para escribir el guión y escribí todas las escenas de un tirón. Filmé bastante más de lo que quedó en la película. Hay escenas que fui a buscar, por ejemplo, yo quería una situación de mariachi o de música en micro de larga distancia. Hay situaciones en las que había estado y que fui a buscar especialmente a reproducirlas, por ejemplo, el striptease, que fue uno de los disparadores también de la película. Está por cosas de la vida viendo un striptease y estaba sonando una versión de Huff en castellano de un tema de Eric Clapton. Entonces había tanta información ahí, no era ajeno, no estaba disociado lo que estaba sonando de lo que estaba pasando, y fui a buscar ese mismo striptease con esa música. En la búsqueda hay de todo, hay situaciones más producidas y menos producidas. Puntualmente las que grabé en provincia, contraté un productor, artista, que más que nada era un pibe con calle, y le dije, quiero una situación de mariachis, quiero una pelea de box. Me citó en lugares directamente. Cuando fui a José Cepaz no sabía que me iba a encontrar, más que se jugaba una pelea de box. Los mariachis fueron en un salón de fiestas de San Miguel. Me dijeron, estate a tal hora en esta esquina, y llegué a una fiesta privada que no sabía con qué me iba a encontrar. La escena en un micro de larga distancia, era un micro que salía de Retiro y que iba hasta Asunción. Grabamos cerca de la zona de Escobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y el coro Kennedy fue el festejo de fin de año de la Municipalidad de San Vicente. Fue un gran proceso de empezar, descartar, reformular, pero una vez que vi lo que quería, fue muy directo. Creo que cada uno tiene su propia metodología. Para esta película fue una edición más fina del tono que empezó a surgir y encontrar como cuál era el equilibrio, que no se fuera ni a nada que ridiculice, cómo construir una idea de cierta neutralidad desde la cámara, desde el acercamiento,
Entonces muchas situaciones que por ahí eran interesantes quedaron afuera porque no quería que la peli se fuera para ese lado. Y así fue como también fui puliendo la edición final. En la historia de un amor. Y cerraba Bafisi a los pocos días y me iba de viaje, tenía un pasaje ya. Así que de camino al aeropuerto dejé la peli ahí en la convocatoria y cuando llegué tenía el mail de que había quedado muy feliz. Me acuerdo que salté cuando me enteré.